Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales presenta Asentamientos humanos irregulares en el área metropolitana de Monterrey. En síntesis, un asentamiento irregular es una familia o un grupo de familias posesionadas de un pedazo de tierra para habitarlo, ante la imposibilidad de rentar o comprar una casa-habitación digna para la familia. Existen dos tipos de ocupación irregular del suelo. La primera es mediante la ocupación directa del terreno por parte de la gente a quienes coloquialmente se les llama paracaidistas. La segunda es mucho más común, se da cuando las tierras que se ocupan no han sido previamente desincorporadas de un tipo de régimen de propiedad especial como el ejidal, el comunal, federal, municipal u otro, o no se han obtenido las autorizaciones urbanas conducentes, por lo cual la ocupación, división y fraccionamiento de la tierra resulta informal e irregular. Las principales características de este fenómeno social son que se dan en la periferia de la ciudad, donde los precios de los terrenos pueden llegar a ser módicos. Por lo general, son lotes sin los servicios públicos necesarios. Esto a su vez causa problemas de salud. Siempre los promueve un líder, el cual es por interés económico, explotando económicamente al jefe de familia o por bien interés político, tratando de conseguir más militantes a su partido con la promesa de entregarles un terreno para vivir. Las casas están construidas principalmente por materiales de precio más económico. Esto se debe a que los ingresos de esas personas no son en medida proporcional para adquirir un material de más calidad. Principales asentamientos irregulares en el área metropolitana de Monterrey. Durante las últimas décadas de los asentamientos irregulares en el área metropolitana de Monterrey se han estado atendiendo por parte del gobierno, llevando a cabo acciones que van desde dotar los servicios esenciales como lo son agua potable, drenaje sanitario y electricidad, infraestructura básica, hasta una vivienda digna y equipamiento urbano. Sin embargo, los resultados no parecen aportar una solución integral ni mucho menos preventiva para evitar que este tipo de asentamientos crezcan y se incrementen. Los datos del Fomento Metropolitano de Monterrey dan a conocer los municipios principales con más asentamientos irregulares en el área de Monterrey, cuáles son Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Escobedo, Apodaca, Juárez, García, Santa Catarina, teniendo un total de 3.883.550 habitantes viviendo en estas condiciones. El municipio con más asentamientos irregulares es el municipio de Monterrey. Igualmente, Fomerrey da a conocer los principales materiales de los cuales esos asentamientos están hechos, que en su mayoría predomina la lámina de metal, seguido de lámina de cartón. En la actualidad, el 40% de la población de Monterrey carece de agua potable domiciliaria, debido por una falta de suficiente abastecimiento, y por otra parte a la falta de redes de distribución en lugares que se consideran asentamientos irregulares. En estas zonas, de acuerdo al Centro de Información Empresarial de Nuevo León, el suministro de agua es generalmente más difícil de resolver. Por ello, los habitantes suelen estar obligados a recurrir a pipas, cuando menos por algún tiempo, lo cual encarece su provisión en comparación con los lugares donde se cuenta con la infraestructura necesaria. Monterrey, de acuerdo al gobierno del estado de Nuevo León, cuenta con un buen servicio de recolección domiciliaria de basura y en el resto del estado es regular. El municipio de Monterrey cuenta con un programa piloto de recolección selectiva. Sin embargo, las colonias irregulares y otras zonas se sirven de un servicio de recolección informal conocido en el estado como carretoneros. La recolección de residuos domiciliarios en el área metropolitana de Monterrey, donde se concentra la mayor parte de la población, se encuentra en el orden de 92.78%, en las ciudades medias de 80% y en las áreas rurales menos del 80%. La mayoría de los sitios que no son atendidos por la recolección domiciliaria municipal son de tipo irregular. No obstante, son servidos por recolectores. En el caso de los asentamientos tipo invasión, donde no hay intervención de las autoridades, se ha observado que el primer servicio que se suministra es el de la energía eléctrica, con frecuencia a través de tomas ilegales. Pero toma más tiempo contar con infraestructura básica, dependiendo del terreno, la localización del asentamiento, la presencia de actores políticos y otros factores. Los costos de los servicios son generalmente cubiertos por los pobladores, así como por los gobiernos locales con subsidios federales destinados a ciertos servicios.
Acciones que se han realizado para resolver el problema de asentamientos irregulares de parte del Gobierno de Nuevo León. El Gobierno de Nuevo León, para dar solución a estos asentamientos irregulares, ha implementado leyes como lo es la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que tiene por objetivo establecer las bases para la concurrencia y coordinación entre el Estado y los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio del Estado, establecer las atribuciones y responsabilidades del Estado y de los municipios en la aplicación de esta ley, fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población. Definir principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad de los centros de la población. Determinar las bases conforme a las cuales se dará la participación social en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano. Determinar las bases generales conforme a las cuales los municipios formularán, aprobarán, administrarán y aplicarán los reglamentos, programas, proyectos y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial y demás conducentes en el ámbito de su competencia. También se ha creado un fideicomiso con el fin de detener el crecimiento de los asentamientos irregulares, llamado Fomento Metropolitano de Monterrey, conocido como FOMERREY. Este fue creado en 1973 como una respuesta a la proliferación de invasiones a las propiedades privadas que venían ocurriendo con mayor frecuencia en el área metropolitana de Monterrey desde 1967, año en que estalló la crisis de vivienda tras la prohibición de vender lotes en fraccionamientos populares. El objetivo original de FOMERREY fue terminar con la invasión organizada de terrenos, contrarrestar la influencia que tenía el Frente Popular Tierra y Libertad y ofrecer una alternativa viable a los grupos de menores recursos. En 1979, el gobierno estatal creó el programa Tierra Propia para acelerar la regularización de los terrenos y terminar con la ocupación irregular del suelo, actuando como mediador entre los propietarios y los posesionarios, mientras que FOMERREY se concentró en la oferta de lotes con servicios. A partir de la última modificación a su contrato, realizada el 18 de septiembre de 2003, la misión de este fideicomiso es impulsar la integración del patrimonio familiar y mejorar la calidad de vida de los grupos sociales. Una de las soluciones que propone el equipo para lograr una mejor calidad de vida para ellos es el reubicarlos. Sin embargo, las familias que habitan en los asentamientos se han negado a la reubicación, ya que muchas de ellas, al no tener una estabilidad económica, es difícil poder asentarse en una zona que cuente con servicios requeridos o poder cubrir una renta. Los hechos nos indican que, para darle una solución a un determinado problema, con regularidad se recurre a dictaminar un conjunto de leyes, programas, políticas o cualquier otro tipo de instrumento, sin antes estudiar detalladamente las causas que originan y mantienen sostenidamente en el tiempo ese problema. Asentamientos humanos irregulares y los principios básicos de la naturaleza. Primer principio de la naturaleza. La Tierra es un ecosistema o sistema viviente caracterizado por ser finito en homeostasis y sustentable. Los asentamientos irregulares en el área metropolitana de Monterrey, de acuerdo con el primer principio de la naturaleza, es que las viviendas que se instalan en zonas donde no son normales para habitar, que por lo común son en zonas donde hubo un río o incluso fueron desechos sanitarios y que solo rellenaron e iniciaron la construcción de casas y personas compran y no saben quién estuvo ahí antes de la construcción o qué estuvo antes. Por eso mismo, el primer principio que menciona que es un ecosistema viviente y tarde o temprano la naturaleza siempre vuelve a donde mismo. Segundo principio. La Tierra es un sistema viviente constituido por dos subsistemas, subsistema físico o ecosfera y subsistema biológico. En el subsistema físico, para las personas que viven en zonas irregulares, la litosfera puede ser un poco peligrosa, ya que si las casas se encuentran en zonas cerca de ríos y si alguna vez llega un huracán al estado, la hidrosfera destruirá todo a su paso,
poniendo en malas condiciones la litosfera de las viviendas. En el subsistema biológico será amenazado con la pérdida de animales que vivan en ese ecosistema, animales que pueden ser usados como mascotas domésticos o bien como cuidadores de la propiedad de las personas, sin mencionar el daño físico que le causará a la población de estas viviendas afectadas. Tercer principio: la Tierra es un sistema abierto con respecto al flujo de energía. La energía solar es la parte más fundamental para que haya una regulación estable con el ambiente. Este ciclo tan importante ayuda a que el flujo de energía química en este tipo de viviendas promueva la descomposición, a lo que es necesario la energía solar para descomponer los desechos y estos se vayan a los productores primarios y luego consumidores primarios, secundarios y así sucesivamente. Cuarto principio: la Tierra es un sistema cerrado con respecto al flujo de la materia. Esto se refiere a los ciclos biogeoquímicos, que son de suma importancia para la supervivencia de los ecosistemas en los que vivimos. Sin embargo, en las viviendas irregulares del área metropolitana de Monterrey es difícil que estos ciclos continúen con su debido proceso, debido a las altas cantidades de contaminación son provocadas por los residuos que ellos mismos generan y que no tienen un control sobre ellos. Quinto principio: la función de los seres vivos que al interactuar con su entorno físico mantienen la estabilidad del planeta y las condiciones para la vida. Los asentamientos irregulares humanos no cumplen con este principio, ya que son zonas no ideales tanto para vivienda y para el ecosistema. La falta de servicios públicos tal como la recolectación de residuos hace que sea imposible la buena estabilidad del ecosistema, además de no ser sustentables de acuerdo con su calidad de vida. Al desechar las aguas residuales en lugares donde no existe un drenaje en el cual no pueden ser tratadas, estamos contaminando cada vez más el planeta. Sexto principio: los ecosistemas con una productividad y sustentabilidad finita brindan bienes y servicios al ser humano. Los servicios con los que cuentan las viviendas irregulares del área metropolitana de Monterrey son, como ya se mencionó anteriormente, muy escasos, ya que por su infraestructura y la mala organización de las personas de estas viviendas tienden a sobrevivir con servicios primarios que ellos mismos se imponen, tales como las aguas no tratadas y no potables para su consumo y demás servicios que el ecosistema alrededor de ellos les ofrece, tales como los terrenos en donde ellos viven. Sin embargo, al ser estos servicios brindados por la naturaleza finitos, con el paso del tiempo se van deteriorando, y esto se puede observar en los cerros, tales como el Cerro de la Silla, en el cual podemos observar que las viviendas cada vez más van acaparando a superficie del cerro. Séptimo principio: el factor limitante y la capacidad de carga son determinantes en la dinámica poblacional de las especies. Como se ha mencionado antes y durante la investigación, un asentamiento humano irregular no es legal, es decir, no hay participación del Estado en moderar ese lugar habitado ilegalmente. Por ende, una vez habitado, el ser humano empieza a construir su hogar en dicho lugar y provoca una disminución de especies, ya sea vegetal o animal. Es ahí donde rompe la ley de la tolerancia, dicha ley que dice que cada especie tiene límites de tolerancia entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. Esto quiere decir que si su límite es superado, claramente esto traerá una alteración de hábitat a la especie. Octavo principio: los diferentes ecosistemas del mundo son definidos, determinados y caracterizados por factores bióticos y abióticos. Esto trata sobre los diferentes ecosistemas del área metropolitana de Monterrey. Por lo general, es un clima multivariable. Sin embargo, cuando los factores abióticos nos afectan, principalmente cuando fenómenos naturales los alteran, por ejemplo, la temporada de huracanes o las llamadas heladas. Las viviendas irregulares no tienen buena preparación o no se encuentran en las condiciones adecuadas para enfrentar este tipo de fenómenos naturales, por lo que puede llegar a poner en peligro sus vidas, en especial las personas que tienen su fraccionamiento cerca de ríos, arroyos o zonas propensas a derrumbe, los cuales corren un riesgo de perder el patrimonio por una alteración de un desastre natural.